Amén. Vimos el pecado en el mundo. Y vamos a continuar de ahí porque nadie me dijo de dónde nos quedamos, ¿no? Vamos a continuar de ahí. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, dice, nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, que es concupiscencia. Esto significa que nuestra naturaleza siempre es impulsada hacia el pecado. Siempre vamos a estar deseando algo que no es bueno, al pecado. Esto sucede porque de Adán recibimos la herencia. ¿Se acuerda que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios? Adán fue perfecto. Ahora el hombre es creado a imagen, o sea, el hombre es descendiente de Adán. Está hecho a forma de Adán. Entonces, de Adán heredamos esa naturaleza pecaminosa. ¿Seguimos siendo diseño de Dios? Sí, pero heredamos de Adán la concupiscencia. ¿Sí? Sabemos que el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. A través del pecado de Adán, el pecado ingresa al mundo y el pecado es lo que nos separa de Dios. Ahí vamos a leer en Isaías, eso es para su casa, ¿sí? Tienen que leer Isaías. No les voy a hacer memorizar Isaías del 1 al 12, pero vamos a ver, hermanos, ¿eh? Seguimos. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. ¿Algún voluntario? Romanos 3, del versículo 9 al 18. Hola, sí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Esa es la condición del hombre. Esa era nuestra condición, sin Cristo. Bueno, gracias a Dios que morimos con Cristo y nacemos con Cristo. Hay un nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero nosotros heredamos de Adán eso, esa naturaleza. ¿Sí? El ser humano se ha corrompido. El pecado lo separa de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Muchas veces pensamos que muerte es dejar de existir porque generalmente pensamos que somos algo inerte, que desaparecemos. Hoy hay muchas doctrinas de muchas sectores, digamos, cristianos que enseñan que el hombre muere y ya está, deja de existir. No hay condenación eterna, no hay infierno eterno, no hay lago de fuego y enseñan como que el hombre deja de desaparecer y deja de sufrir. También las personas del mundo piensan que morimos y ya dejamos de existir, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que la muerte es dejar de existir porque generalmente pensamos que somos algo inerte, que desaparecemos y ya dejamos de existir. El diablo sigue engañando a personas, sigue hurtando, matando y destruyendo, mientras hay iglesias llenas de cristianos que están felices de ser salvos, pero se olvidaron de los perdidos que se van a ir a la eternidad sin Dios. Hay un castigo, hermano. Dios es juez justo y la paga del pecado es la muerte. Dios no puede dejar sin justicia, ¿sí? Y sin misericordia. Dio misericordia a través de Cristo y va a juzgar el pecado y lo va a juzgar. Y la paga del pecado es la muerte. Muerte es separación. Va a haber un castigo eterno y debemos pensar en aquellos que están afuera sin Cristo. No porque nosotros tenemos a Cristo,
ya nos quedamos tranquilos, que somos salvos, que estamos felices, que tenemos vida eterna, pero los que están afuera tenemos que llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Entonces, hay una necesidad del evangelismo. Es una urgencia al compartir el Evangelio por la condición del hombre caído. Después de su pecado, esto cambia su relación con Dios. Génesis, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 10. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre caído ahora se esconde de Dios, tiene temor por su condición. ¿Vio que dice? Tuve miedo, estoy desnudo y me escondí. Dice, oí, y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos la condición del hombre, desnudo y se esconde de Dios. Si tiene temor por su condición. Vemos al verso 23 y 24, vemos la consecuencia, ¿no?, del pecado, como Dios los hace responsables a cada uno y son expulsados del jardín del Edén. Dice, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos que el hombre es expulsado a consecuencia de su pecado, de su desobediencia, es expulsado de la presencia de Dios. Entonces el pecado trajo su consecuencia. El hombre no se halló inocente delante de Dios. No pudo justificar su desobediencia ante Dios. Y a veces no comprendemos. Dios es soberano y Él establece límites y las condiciones. Él establece los mandatos. El hombre tiene que obedecer. ¿Sí? El evangelio también es un mandato. Por eso dijimos, Dios manda a todo hombre, a todo lugar, que se arrepienta. El hombre lejos de Dios, su corazón va continuo al mal. Y eso es lo que vamos a ir viendo en Génesis, porque Génesis primero nos narra la creación, como Dios crea ordenadamente, forma la tierra, las aguas, separa las aguas, los mares, los cielos, los animales, por último al hombre. Al séptimo día descansa. ¿Qué es descansar? Que Dios cesa de crear y disfruta de lo que creó. O sea, Dios descansa de la creación y contempla la creación. ¿Sí? Y vemos que Dios los crea al hombre. Después vemos el pecado del hombre, la desobediencia. Y si seguimos leyendo Génesis, nos vamos a ir dando cuenta cómo el pecado del hombre va evolucionando. Su condición de estar separado de Dios, vemos la condición del hombre que cada vez va de mal en peor. ¿Sí? El hombre lejos de Dios, su corazón va continuo al mal. Y vamos a ver en Génesis capítulo 4. Vamos a seguir viendo la condición del hombre. Vemos el primer asesinato. Caín matando a Abel, su hermano. Entonces la Biblia nos va a ir mostrando, primero nos mostró cómo es Dios, quién es Dios, todo lo que Dios hizo. Y vemos el resultado de la desobediencia y cómo el hombre, lejos de Dios, va continuo al mal. ¿Sí? Vemos el primer asesinato, Caín. El hombre no solo está caído lejos de Dios, sino lejos de Dios. Y su corazón continuo al ser el mal. Vemos en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8.
¿Algún voluntario? Génesis capítulo 4, versículo 4 al 8. Génesis capítulo 4, versículo 4. Sí, de 4 al 8, por favor. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Ahí vemos el primer asesinato. Expulsado de Dios, lejos de Dios, y encima el hombre que hizo, mató Caín Abel a su hermano. Sí, vemos el primer asesinato. Entonces la maldad del hombre sigue creciendo, ¿no? El hombre no solo está caído, sino lejos de Dios, y su corazón continúa a hacer el mal. Está en rebelión contra Dios. Vemos en Mateo, vamos a leer el Evangelio de Mateo. Eso es lo lindo de la Biblia, porque la Biblia no esconde el corazón del hombre, ni tampoco de sus siervos, ni de nadie. Siempre vamos a ver el corazón del hombre y el corazón de Dios. Mateo capítulo 5. Versículo 21 y 22. Dice así. Mateo 5, versículo 1 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquier que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya directamente pensando mal de mi hermano, llamándolo fatuo, ya lo estoy condenando, matando. O aquel que codicia a una mujer también, dice la Biblia. Ya con codiciarlo en el corazón ya es pecado. Ya esto nos habla de la condición del hombre. Aun cuando en su corazón desea el mal o se enoja, ya lo está matando. La maldad del hombre sigue en crecimiento, por eso más adelante vamos a ver el diluvio. Vemos que Génesis, como le dije, empieza con la creación, cómo es Dios, cómo el hombre se revela, cómo el hombre va continuo al mal, hasta llegar ¿a qué? Al diluvio, que es el juicio de Dios. Vamos a Génesis 6. Sí, dígame. Fatuo. A ver, ¿cómo te puedo explicar fatuo? Sí, hay palabras que hay que ir al diccionario, ¿viste? Dame un segundo. Dame un segundo, a ver. Comparar. Vamos a leerlo en otra versión, a ver si te queda más claro. Dice: pero yo digo que aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará. ¿Hay fatuo, insensato? Claro. Pasa que a veces la Reina Valera trae significados que por ahí con otra versión lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor.
Por eso es bueno siempre leer varias versiones, ¿no? Porque insensato, fatuo puede tener varias acepciones. Entonces uno por ahí viendo otras versiones ya más o menos va a ir entendiendo, ¿sí? Bueno, dame un segundo que ahora vuelvo donde estaba. Sí. Perdí el material nomás. Se me cerró el material. Denme un segundito. Ah, no, acá tenía Biblia, el material lo tenía acá. Listo. Seguimos. Entonces, Génesis 6, vamos a Génesis 6. Nuevamente vemos cómo el hombre va desencadenando el mal y la maldad del hombre es tan grande que Dios tiene que dar retribución. Génesis 6. Y vamos a leer este pasaje. Dice así. Aconteció que cuando, ¿lo tienen todos? Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré el hombre de la tierra, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí vemos la condición del hombre sigue aumentando a hacer el mal. Comienza a narrar, el capítulo 6 de Génesis, comienza a narrar la evolución del hombre, lejos de la presencia y comunión con Dios. El corazón del hombre comenzando a desarrollar su naturaleza caída. En estos versos hay varias posiciones. Por eso lo quiero explicar. ¿Por qué? Porque estos versos se utilizan para decir que el hombre, y vinieron ángeles caídos, se reproducieron con las mujeres y le nacieron gigantes y hubo Nephilim y había tantas cosas. No sé si habrán escuchado eso. ¿Habrán escuchado eso? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que vinieron los ángeles caídos? Lo aclaré para no dejarlo ahí, porque si no van a decir: el hermano me está enseñando, me dejó ahí, ¿y qué será, hermano? ¿Será que eran ángeles ahí que nacieron gigantes de 6, 10 metros y gobernaban la tierra? Porque hay tantas posturas de esto, pero lo que intenta Génesis es mostrar que cómo el hombre va a continuar a hacer el mal, que su corazón cada vez va más a hacer el mal, lejos de Dios. Entonces viene el castigo de Dios. Por eso Dios manda ¿qué? El diluvio. Sí, pero vamos a ver esta postura, ¿no? En estos versos hay varias posturas, por lo menos 3 posiciones, ¿sí? Y atiendan claramente, por favor. Posición 1, lo tienen ahí en el material. Muchos dicen que se mezclaron los hijos de Set con las hijas de Caín. ¿No? Los hijos de Set, ¿por qué? Porque después que muere Caín, ¿qué pasa? La Biblia nos va a narrar que hubo una descendencia
que era de Set, que eran personas por ahí más justas en el sentido a lo que las otras personas practicaban. Y la descendencia de Caín, que era mala. Entonces muchos dicen, bueno, se mezclaron estas dos descendencias. No sé si me entienden. ¿Alguien no está entendiendo? ¿Me puede preguntar? Entonces está esa posición, ¿no? Que dice que los hijos de Set se mezclaron con las hijas de Caín. O sea que una mezcla entre dos familias, una familia aparentemente buena y otra mala. Entonces, ¿qué pasó? Ahí empezó a corromperse aún más la humanidad. Se empezó a mezclar los hijos justos de Set con los hijos de Caín, que eran malos. Entonces, se desgradó aún más la humanidad. Esto pareciera bueno, pero la Biblia no enseña la fe por linaje. No, porque hay una postura así. Vamos de vuelta a explicar. Hay una postura que los hijos, después que muere Caín, Caín no muere, mejor dicho, después que muere Abel, ahí está, ninguno me corrigió, Qué atento que están, Después que muere Abel, se acuerda que estaba Caín y Abel. Caín es expulsado de la presencia, de donde estaba, fue expulsado a la tierra. Bueno, después Adán y Eva le nace otro hijo, Set. Y la Biblia empieza a mostrar toda una descendencia de Set y la descendencia de Caín, que era mala, y la descendencia de Set pareciera más justa, ¿no? La Biblia va marcando una línea por ahí más justa y otra más dada al mal. Entonces muchos dicen que ahí se mezclaron, entonces ahí la humanidad se desgradó, pero la Biblia no enseña que por descendencia va a venir la fe. ¿Por qué? Porque mi hija o mis hijos no van a tener la misma fe que yo. Ellos tienen que creer en Cristo Jesús, arrepentirse y aceptar el mensaje del Evangelio. Entonces no es que porque yo soy salvo, mi hijo y toda mi descendencia va a creer. Y a mezclarse por ahí con un incrédulo, ya se está mezclando todo. No, no está enseñando eso la Biblia. Esa es una de las posturas que hay. ¿Sí? La Biblia no enseña la fe por descendencia o linaje. La fe es personal y la decisión de pecar es personal. Sería entender que el resultado del pecado es mezclado con gente de diferente pensamiento, cuando la Biblia expone que es personal y nace del propio corazón y la propia voluntad. El pecado, ¿no? El pecado es voluntario, no es por herencia. Muchos creen también en la maldición hereditaria. Tú eres así, pecador, porque tu papá era así, entonces tú tienes el gen y tú tienes una maldición. No, eso es voluntario. Vamos a la posición 2. Hay otra posición también, que los hombres comenzaron a mezclarse con ángeles caídos, ¿no? Hay una teoría que cuando Satanás es expulsado del cielo, con su cola arrastra millares de ángeles, caen a la tierra. Y ahí esos ángeles vieron que las mujeres de los hombres eran bonitas, entonces empezaron a tomar mujeres para sí y le nacieron gigantes. Esa es otra postura que se enseña. Entonces, los hombres comenzaron a mezclarse con ángeles caídos. Entonces ahí nacen los gigantes, dicen muchos, ¿viste? Ahí fue creada una raza de gigantes. Entonces ahí vemos que la humanidad y el diseño de Dios se fue mezclando y degradando. Así se crearon o formaron los gigantes. Estos serían híbridos. ¿Por qué? Porque sería un producto de mezcla de ángeles con seres humanos. Entonces no serían una persona, sería algo híbrido, una mezcla. Híbrido. Por eso luego después aparecen gigantes y muchos dicen, ¿ves cuando Josué, los hijos de Aná, cuando Josué va a la tierra prometida a espiarla y ve que había gigantes, ves, de ahí nacen los gigantes de la descendencia, de que se mezclaron los ángeles caídos. No, después Goliat, y ahí viene Goliat y hacen toda una doctrina de los ángeles caídos. No, hacen toda una doctrina de la mezcla de ángeles caídos con las personas y ahí nacen los gigantes. Entendemos que los ángeles caídos son demonios, hermanos, ¿sí?
Entonces, al mezclarse los ángeles, nacen los gigantes. Por la naturaleza humana y la naturaleza de los ángeles caídos. Entonces nace híbrido, medio humano y medio demonio sería. Y hacen toda una historia. Después citan el libro de Enoc para hacer toda una doctrina. Recuerden que el libro de Enoc no es inspirado por Dios. Así que el libro de Enoc no debemos tomarlo como doctrina bíblica o como palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esta posición no tiene mucho sustento bíblico. ¿Por qué? Porque la Escritura no dice que los ángeles pueden reproducirse. En ningún pasaje de la Biblia dice que los ángeles se reproducen. Tampoco dice lo contrario. No dice que se reproducen y tampoco dice que no se reproduce. Pero no hay un pasaje que nos enseñe que hay reproducciones de ángeles, ¿no? Entonces los ángeles no se reproducen o la Escritura no lo menciona. También lo refuta que, vamos a leer Hechos, el libro de Hechos 17:26. Entonces cuando alguien le viene a decir, no, porque los gigantes eran una mezcla de ángeles caídos con personas humanas, con mujeres que se mezclaron y ahí nacieron gigantes por la mezcla de estos ángeles caídos, ¿usted qué tiene que hacer? Leerle Hechos 17:26. Ya la Biblia directamente tira abajo esa postura. ¿Qué dice? Y de una sangre, ¿lo tienen? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. De una sangre, dice. No dice de una mezcla de sangre angelical, de sangre humana, de sangre demoníaca. Y vos con los jóvenes que miran hoy hay tantas cosas ahora, dibujitos de demonios y esas cosas, ¿no? Más los niños que van a crecer seguramente con eso que hay en el mundo, ¿no? Tengan cuidado. No existe la mezcla de dos sangres. ¿Sí? Porque dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Que dice de una sola sangre, no de una mezcla de dos, de una sola sangre. Adán y Eva, ¿qué eran? Una misma sangre, hombres. De una misma sangre hizo todo el linaje de la tierra. O sea, todos somos de un mismo linaje, de una misma sangre. Entonces ya eso tira por debajo, derriba toda esa doctrina de ángeles caídos y todo eso. Entonces, ¿qué sangre tendrían los gigantes? Mitad humana, mitad angelical. Mitad humana, mitad demoníaca. Vamos a decir, porque si son caídos son demonios. Entonces los gigantes tendrían mitad y mitad. También Goliat, porque muchos dicen, ¿de dónde vino Goliat? ¿No? Porque muchos dicen, ¿ves? Goliat es producto de esa mezcla. Pero si vemos, en el diluvio, ¿quién sobrevivió? Noé y su familia. Y dice que murieron todos. Lo único que se sobrevivió fue Noé y su familia y los animales que estaban, ¿dónde? En el arca. Entonces, si había gigantes en esa tierra con el diluvio, ¿qué tenían que haber? Muertos. Entonces, la humanidad vuelve ¿de qué? Otra vez se vuelve a reproducir, Noé y su familia, y ahí vuelve a formarse de vuelta de una misma sangre. ¿Sí? Entonces, cuando te quieren usar a este gigante, tampoco podría ser. ¿No? Goliat no podría venir de los ángeles caídos tampoco. Entonces vamos a ver la postura 3. Y esta es la más bíblica y apegada al contexto. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 6. Para que no andemos pensando imaginaciones. No nos dejemos llevar por imaginaciones que la Biblia nos está enseñando. Habíamos dicho que la Biblia nos viene, el énfasis es mostrarnos la condición del hombre, cómo el hombre lejos de Dios cada vez va
ligado al pecado. Cada vez más su condición se degrada, ¿no? De ser perfecto, hecho imagen y semejanza de Dios, lejos de Dios, se va deformando el hombre. Entonces vemos la postura 3. Verso 1 dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Aquí vemos que empieza a narrar la multiplicación de los hombres y les nacieron hijas. Verso 2 dice: viendo los hijos de Dios, y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque dice viendo los hijos de Dios. ¿Ves? Ahí viene el problema, porque leemos viendo los hijos de Dios. Entonces, ¿ves? Había hijos de Dios. ¿Ves? Porque la Biblia lo traduce viendo los hijos de Dios. Esa palabra que se usa es Bene Ha Elohim. ¿Qué significa viendo los hijos de Dios? ¿Qué significa Bene Ha Elohim? Hay que buscar en el diccionario. Dice que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y aquí viene el problema, porque dice Bene Elohim. Ya lo dije eso, ¿no? Versículo 3 seguimos, y ahora lo vamos a explicar eso. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Van entendiendo? Si no, paro, hermano. ¿Sí? Entonces dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, que dice, él es carne. Él es carne. Versículo 4, vamos a saltar al 4, que dice: había gigantes en la tierra. Estos fueron valientes, desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué era para la época ser valiente o varones de renombre? ¿Que eran personas buenas o que eran personas malas? En la antigüedad, ser valiente o ser varones de renombre no habla que era una persona buena, sino que era una persona mala. ¿Por qué? Porque vos te hacías famoso en el sentido de ¿qué? Por la maldad. ¿No? Antes se hacían famosos porque mirá ese pueblo malo, pagano, que mataba, ultrajaba, o sea, por la fuerza, por la maldad. ¿Se entiende o no se entiende? Me dicen, por favor. Entonces dice, versículo 4, había gigantes, Nefilim, estos son hombres de gran poder. Estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Esto no habla de fama. En esa época la fama no era sinónimo de justicia, sino más bien eran conocidos por su maldad. Así como Lamec. Si ven Lamec también tenía mujeres, era malvado y era malo. Y era muy conocido, ¿por qué? Porque era sanguinario. Porque él mataba, destruía personas, pueblos y ciudades. Entonces era conocido su fama por su maldad. Entonces, verso 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de su corazón era continuo solamente hacer el mal. El mismo contexto nos dice que la continua del hombre era hacer el mal. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Que los hijos de los tiranos, los hijos de los poderosos, porque Ben Elohim, ese Ben Elohim, que es hijo de Dios, también significa hijo de los poderosos. Está mal traducido en la Biblia según su contexto, porque la Biblia no está tratando que es la maldad del hombre, ¿sí? Ese Ben Elohim significa hijo de los poderosos. ¿Significa hijo de Dios? Sí. Pero ahí está tratando de la maldad, no está tratando de quién es justo o no es justo. El contexto se aplica a Ben Elohim a que a hijo de los poderosos. ¿Sí? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? Yo sé que para muchos por ahí es nuevo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a oír muchas cosas, ¿sí? Y no estamos acostumbrados a que, bueno, esta palabrita está mal traducida. Usted va a decir, ay, no, ¿cómo, hermano? Sí.
porque da lugar a una mala interpretación. La Biblia nos va llevando a la maldad de los hombres, no a la justicia de los hombres, sino a la maldad. El contexto no va a hablar de la condición del hombre. Entonces, está diciendo que los hijos de los tiranos tomaban para sí mujeres. Eso es lo que está enseñando. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, volvemos al versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron ¿qué? Los hombres a multiplicarse. Entonces los hombres que empiezan a multiplicarse. ¿Qué dice? Que viendo los hijos de los poderosos, vamos a leer, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces, ¿qué hacían los poderosos? Veían mujeres y tomaban muchas para ellos. Por ejemplo, ¿se acuerdan Abraham? ¿Qué pasó con Abraham cuando fue a Egipto? ¿Qué dijo? Sara es mi hermana. No dijo era mi esposa. ¿Por qué? Porque era linda. ¿Y qué pasaba si tu mujer era linda y venía un poderoso? Te mataba y se quedaba con tu mujer. Entonces, la Biblia nos está mostrando la maldad del hombre. El hombre empieza a tomar para sí mujeres a cantidad, ¿se entiende? Y haciendo harén de mujeres. O sea, tomaba muchas mujeres. Después en la ley de Dios vemos que Dios prohíbe que los hombres tengan muchas mujeres. Sin embargo, el hombre hace lo que quiere. O sea, Dios no le permite. No quiere que el hombre tenga, si no le hubiese hecho a Adán y a 4 o 5 Evas, y le hizo una. ¿No? Ojo, y menos mal que tuvo una, mirá. Era un chiste, hermanas, no se me pongan. ¿Sabes qué? No, vamos a seguir. Bueno, entonces, los hijos de los tiranos, de los poderosos, tomaban para sí mujeres. Y esto es lo que va más pegado al contexto. ¿Por qué? Porque dice, volvemos a Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, está hablando de la multiplicación de los hombres, cómo la tierra se va poblando, ¿no? Y les nacieron hijas, y viendo que los hijos de los poderosos, que las hijas de los hombres eran hermosas, las hijas de los hombres serían hijas de los plebeyos. Hijos de Dios son hijos de los poderosos, hijas de los hombres serían hijas de los plebeyos. O sea, viendo los poderosos las hijas normales del mundo, de los plebeyos, tomaban para sí mujeres. Eso es lo que está enseñando. Dice que viendo que los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. No dice mujer, ¿qué dice? Mujeres. ¿Sí? Tomaban la cantidad, escogiendo entre todos. O sea, iban, vengan, y tomaban para sí y hacían harén de mujeres. Eso es lo que está enseñando Génesis, mostrándonos la maldad del hombre. Entonces, seguimos. Los hijos de los tiranos, los poderosos, tomaban para sí mujeres. Esto va más con el contexto de la maldad de los hombres. Y comenzaban a tener para sí harén de mujeres. Y a desarrollar una vida llena de maldad y violencia. Dios vio que la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y la maldad del hombre había llegado a su límite, y todo su corazón era inclinado a hacer el mal. Dios decide eliminar la maldad de la tierra, raer al hombre y toda bestia mediante el diluvio. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? ¿Quieren seguir pensando que ya son libres ustedes? ¿Sí? Pero la Biblia nos está marcando la maldad de los hombres, no que los hombres se están mezclando con ángeles, con demonios y así le nacen gigantes. Es una mala traducción, nada más. O sea, la traducción está bien, por ahí es mala interpretación, ¿sí? Porque esa palabra Ben Adán o Ben Elohim tiene múltiples acepciones, ¿sí? El significado. Puede significar hijo de Dios como hijo de los poderosos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, seguimos. Vimos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso lo vemos en Génesis. Ya me estoy yendo.
Seguimos. Solo Noé halló gracia ante Dios. Por causa del pecado y la maldad, Dios manda juicio sobre Sodoma y Gomorra también. Vimos que en Génesis 6 cae el diluvio y después Dios también, por causa de la maldad, ¿qué pasa? Sodoma y Gomorra son enjuiciados. Cae el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Dios juzga el pecado. No puede pasar por alto el pecado. Entonces, esto nos demuestra la condición del hombre caído. Que todo lo que hace es sumergirse en pecado y se hace merecedor del castigo de Dios. Vamos a leer Génesis 18. ¿Algún voluntario? Génesis 18, del 20 al 21. Nuevamente la Biblia nos va a mostrar cómo es el hombre. Lo vimos en Génesis 6, el diluvio, a través de que el hombre tomaba para sí mujeres, mataba, ultraba. Eran famosos porque por ser sanguinarios, no por ser buenos. La fama en esa época no era por ser buena persona, sino por cuánto sanguinario eras, por cuántos pueblos tomabas, por cuántas mujeres tenías. Eras famoso o eras de renombre reconocido por eso. Entonces Dios juzga el pecado, esa condición del hombre, y manda el diluvio. Y también vemos en Sodoma y Gomorra. ¿Lo tienen ahí? Lo pueden leer, hermanos. Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, que dice, se ha agravado en extremo. Nuevamente Dios juzga el pecado. Esto nos demuestra la condición del hombre, que todo lo que hace es sumergirse en el pecado y lo hace merecedor del castigo de Dios. Es justo, Dios es justo, tiene que dar castigo al pecado, tiene que hacer justicia. Porque muchos dicen: bueno, si Dios es amor, ¿por qué te castiga, te manda al infierno? Porque Dios es justo y tiene que castigar el pecado, ¿sí? ¿Entienden, hermanos? Entonces, el hombre está perdido. Vimos la condición del hombre. El hombre está perdido, el hombre está desorientado espiritualmente, viviendo una vida que va directo al precipicio. Jesús vio esta realidad, vio nuestra situación y tuvo compasión. Jesús, cuando vino, vio esa situación. No miró para otro lado, sino vio la condición del hombre. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Juzgó? No, tuvo compasión. Vamos a leer Mateo. Y ya vamos a ir concluyendo, ¿sí? Mateo 9:36. Jesús tiene el poder de mirar el corazón, ¿no? Eso no lo tenemos nosotros, pero Jesús tiene el poder de mirar el corazón, el interior, los pensamientos y todo. Y Jesús miraba mucho las multitudes. Y cuando Jesús miraba a las multitudes, no las miraba para juzgar, ¿no? Vemos también a la adúltera cuando la estaban por apedrear y Jesús le dijo: yo no te condeno. ¿Debía ser condenada? Sí, por la ley debía ser condenada. Lo estaban por condenar los fariseos y Jesús le dijo: aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra.
No es que Jesús no tenía la facultad de juzgar. Sí, Él podía juzgar el pecado. Él es santo, perfecto y justo. Sin embargo, Él no la condenó. Sí, Jesús vio la condición, pero no la condenó. Y vemos también cómo Jesús nos mira, o cómo Jesús nos ve. ¿Lo tienen? ¿Lo leemos juntos? Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así nos ve Jesús, como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, dispersas. Al ver la multitud que hizo Jesús, tuvo compasión de ellos. No dijo, ay, mira, ahí va el pecador, ahí va el asesino, ahí va aquel que maltrata, ahí va aquel que miente. No, Él vio y dijo, están como ovejas sin pastor, desorientadas, perdidas. Entonces Él tuvo compasión de esa multitud. Tuvo compasión de ellos. Ellos estaban agobiados, abatidos, heridos, sin fuerza, sin dirección, perdidas como ovejas sin pastor. ¿Alguna vez te encontraste alguna persona que estaba perdida y desorientada? ¿Alguna vez encontraron a alguien así y le ayudaron y le orientaron? ¿Y tuviste compasión e intentaste ayudarla? No debemos mirar a las personas de este mundo como personas pecadoras y malvadas y merecedoras de mal. Debemos mirarlas como personas perdidas y necesitadas, hermanos. Así tenemos que mirar a las personas de este mundo. No mirando, uy, ese es pecador, uy, ese es borracho, uy, ese es alcohólico, uy, ese es drogadicto, uy, ese es esto. No, debemos mirarla como personas sin pastor, perdidas, desorientadas, abatidas. Así debemos mirar a las personas de afuera y no mirarla así como hizo Cristo, que tuvo compasión, ¿no? Así debemos mirarla. Debemos mirarla con compasión. Cristo no solo vio el pecado, sino que Él vio la necesidad y no sintió un rechazo, sino compasión. Cuando nosotros vemos a alguien en la calle que es pecador, ¿cómo sentimos? ¿Cómo lo vemos? Ay, pecador, sal de aquí. No, tenemos que mirarlo como Cristo nos miró, con compasión. No con lástima, hermanos, no confundamos la lástima con la compasión. ¿Sí? Tarea para casa. Busquen significado de compasión, significado de lástima, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, debemos mirar a la gente con compasión. Cristo no solo vio el pecado, Él vio la necesidad y no sintió un rechazo, sino que sintió compasión. Jesús no se alejó, no miró para el otro lado y se fue, sino que se acercó. Así que aquel que está afuera debemos acercarnos. Entonces seguimos. La compasión no es tener lástima. No debemos mirar con lástima. Muchas veces miramos con lástima, pero no actuamos. Decimos, ay, mira, pobre, está necesitado ahí, caído, enfermo. Y seguimos de largo. Eso es mirar con lástima. Nos da lástima, ay, pobrecito, pero seguimos de largo. Eso es mirar con lástima. La compasión es una emoción mucho más fuerte, es un sentir interior, no es tanto, ay, un sentir, ay, lástima, pobre, y miras para otro lado. No, la compasión es algo que nace de adentro, que te impulsa a moverte. Y debemos mirar con compasión a las personas. Entonces, la compasión es una emoción o un sentir interior profundo, o sea, desde las entrañas, que te impulsa a actuar o ayudarlo, porque lo sientes desde tu interior y eso te lleva a la acción. La compasión te lleva a la acción. Y es diferente a la lástima. La lástima, ay, pobre, qué lástima, es una sensación pasajera nomás. Ay, qué lástima, pobrecito, y miras para otro lado y seguís tu día sin haberte importado la otra persona. La compasión es algo que nace de adentro y que te impulsa
actuar. Y así hizo Cristo. Vio el pecado, vio nuestra condición y dijo: están como ovejas sin pastor, desorientadas, perdidas, abatidas. Así, hermanos queridos, debemos mirar a las personas de afuera y actuar con compasión. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejar. Por favor, me ponen ahí la nota, así me acuerdo. Y vamos a memorizar Mateo 9:36 para la próxima clase. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y a meditar en Cristo, porque nuestro ejemplo es Cristo, ¿no? El mejor ejemplo es Cristo. Pablo decía: imiten en mí porque yo imito a Cristo. O Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos mirar a Cristo, reflejar a Cristo y vivir a Cristo en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Dios me los bendiga.